quiero aprovechar desde el título ya para ir hablando de categorías y de la tesis que estoy trabajando en este artículo que es de revisión. Intención poética y héroe cósmico en el círculo literario Javier Herón de Ayacucho. Entonces nos remontamos en la región Ayacucho, una región andina propiamente, con una cultura milenaria. Sobre todo pensemos en la cultura Wari, que los autores que voy a mencionar resaltan mucho Wari, con cierta influencia de Tiahuanaco, Huarpas y Ayacucho, que ahora vamos a ver. Entonces, en este ambiente Ayacucho, en este cosmos, en este escenario, vamos a tener un círculo literario que surgió más o menos desde los años 60 aquí en Ayacucho, 60 en adelante, con un grupo de jóvenes que luego fueron también docentes universitarios en Ayacucho, en la Cantuta. Bien, entonces partamos desde esta categoría de héroe cósmico. Bachelard plantea que cuando en un lugar, en un ambiente, en un espacio, en este caso el espacio andino, surgen situaciones, acontecimientos, entonces esto genera la necesidad de resistir o la necesidad de luchar. En ese sentido surge el héroe. Nuestros autores que hoy vamos a ver hablan del mártir, del héroe. Y en nuestro mundo andino, este héroe vendría a ser el Incarre. Este que nace y muere y retornará. También entonces ahí encontramos la dualidad de nacimiento-muerte. Como esta dualidad, como dos principios que son independientes pero que también se complementan. Por lo tanto, no hay temor a morir, no hay miedo a morir. Por causa de los acontecimientos, la situación, y en este caso ya hablando de intención poética, de la situación poética, entonces no hay temor a decir la verdad, no hay temor a morir. Bien. Siguiente, por favor. Entonces, ahora para ver la intención poética y héroe cósmico en este círculo literario, mi trabajo se enfoca en estos tres autores y con sus respectivas obras. Teodosio Larte Espinosa, con su obra poética Sabina es también junio en Ayacucho, en esa edición. Luego Marcial Molina Rister, con la obra poética La Palabra de los Muertos o Ayacucho Oranona, en esa edición. Y un tercer autor, Jesús Héctor García Blázquez Bedoya, con su obra poética Poemas de otro tiempo. Noten en el título ya ahí el cosmo, el lugar, Ayacucho. Desde ahí también hay ya una intención poética, es decir, la necesidad de hablar del cosmos, del lugar, del espacio, de lo que sucede, de los acontecimientos. Por lo tanto, quiere decir que hay una angustia cósmica, hay un drama cósmico, y esto va a generar un héroe cósmico. ¿Por qué? Porque el andino, porque el pueblo desarrolla, despierta un pensamiento crítico, reflexivo. El poeta, el artista, el del pueblo, el estudiante, el maestro, tiene un rol. Y a partir de ese rol o del papel que desempeña, estos despiertan. Bien, continuamos. Entonces, para ver
Continuamos, por favor. Bueno, García Blázquez, en cuanto a el círculo, también saluda a estos tres autores, reconoce que ellos empezaron en la revista Masa y publicaron desde ahí sus escritos, y de ahí había ya cierta intención poética que vamos a ir explicando. Siguiente, por favor. También Marcial Molina habla del círculo literario, menciona, hace un listado de quienes lo fundan, cofundan, quienes lo integran, ¿no? También aquí está presente el poeta, el doctor Víctor Tenorio. Bien, continuamos, por favor. Ahora, sobre intención poética, estoy trabajando con un autor que es Landa. Landa da ciertos conceptos de qué sería lo poético. Entonces Landa sobre todo menciona de que lo poético no se limita solo a los elementos o aspectos intratextuales, no solo a la forma, no solo al manejo del lenguaje, a los estilos, a las técnicas o a todo el trabajo o a toda la creatividad que pueda hacer el intelectual, el poeta con la palabra. Y todo aquello que esté ahí en el libro, ¿no? Que si tú cierras el libro, bueno, está ahí guardado. Entonces, no solo se limita a estos elementos internos del texto, sino también a los aspectos externos, extratextuales. En ese sentido, hay la necesidad en este caso del círculo, hay cierta intención poética de decir qué sería poesía, cómo sería poesía, qué debería hablar entonces la poesía, qué debería defender, etc. A ello entonces hay una intención que obedece a una situación poética, a un acontecimiento, a una cultura, a una memoria, a un ensueño, pensamiento, que sería pues también una visión del mundo, ¿no? Y en el mundo andino una cosmovisión también. Continuamos. Bueno, continúo citando a Landa. Continuamos, por favor. Y en cuanto a héroe cósmico, cito a Bachelard. En este caso dice, él menciona, como lo pueden leer, el espacio, la situación, el acontecimiento, la angustia, el drama cósmico despierta una acción, hay una llamada a la acción. Y nuestros poetas que estoy estudiando, ellos mencionan de que es necesario resistir y es necesario luchar, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos aquí más fundamentos. Ustedes pueden tal vez tomar algunas imágenes para luego contrastar, pero aquí vemos, por ejemplo, algo importante. Dice, y contra esta jauría, contra la tiranía, la opresión, el sistema, como lo hemos visto en las ponencias anteriores, contra estos modelos educativos, filosóficos, ideológicos, contra la globalización, etcétera, esa jauría que se desencadena poco a poco, la casa, el cosmos, la casa, nuestra región, Ayacucho, el mundo andino, la casa se transforma en el verdadero ser de humanidad pura, el ser que se defiende sin tener jamás la responsabilidad de atacar, ¿no? Es quien se defiende. Por lo tanto, se justifica a este héroe. Por lo tanto, se justifica la llamada a la acción, la necesidad de resistir, luchar. Bien, algo también fundamental. Así, frente a la hostilidad, frente a las formas animales de la tempestad y del huracán, los valores de protección y de resistencia de la casa
se transponen en valores humanos. Una casa así exige al hombre un heroísmo cósmico. Todo ello, es un instrumento para afrontar el cosmos. En el caso de nuestro poeta Héctor García Blázquez Bedoya, él cuestiona mucho el sistema y cómo éste oprime a un pueblo, casi también pensando en querer, ¿no?, cuestionar el hecho de homogeneizar lo hegemónico, casi hablando como Antonio Cornejo, de este genocidio cultural que se pretende, ¿no?, y de desconocer o de despojar a los pueblos, a los hombres. Habla de campesinos, habla de obreros, nuestro autor. En el caso de Olarte, Teodosio Olarte, él habla también de cómo la ciudad de Huanta es acosada, o bueno, el Perú, nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros maestros, donde se pretende quitar el derecho a la educación, la gratuidad a la educación, el acceso a la educación, y cómo el cosmos, el lugar, se ve, ¿no?, atentado por esto, y cómo los estudiantes, maestros, reaccionan, defienden, resisten y defienden esto. En el caso de Marcial Molina Richter, igual, ¿no?, como Ayacucho, habiendo tenido como origen a los huaris, ¿no?, con influencia de Tiahuanaco, Huarpas, como lo señala, cómo es invadido, violentado con estos pensamientos occidentales, con el sistema, etcétera, etcétera, y cómo él plantea en esta obra la necesidad de resistir, de luchar. Bien, continuamos. Entonces aquí, continuamos por favor, ya entramos al primer autor. ¿Está? Por favor, diapositiva siguiente. La siguiente diapositiva. Bien, siguiente, bueno, hay otros datos que podemos en otro momento. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá, siguiente. Y aquí ya vemos entonces Héctor García Blázquez Bedoya. En el caso de él, hablando de intención poética, hay la necesidad que la poesía o su poesía insista, ¿no?, haga una resonancia sobre la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque hay una versión oficial, hay quienes dicen cómo fueron las cosas, cómo son las cosas, cuál es la situación del andino, del campesino, de los estudiantes, de los maestros. Es una versión manipulada, pero él menciona de que hay la necesidad de que el poeta o la poesía diga la verdad. Y eso ya es una intención poética, porque él compromete al poeta, compromete a la poesía a que diga sin miedo, sin temor, hable de la verdad. Ahí ustedes pueden ver algunos versos. Siguiente diapositiva. El mismo autor. El heroísmo en el defensor del espacio. Igual, habla de que el que defiende el espacio por estas situaciones que hemos mencionado, ¿no?, deba tener heroísmo, ¿no? Siguiente, la situación poética y el héroe cósmico, como lo hemos mencionado, hay una situación poética y el héroe cósmico lo defiende. Siguiente, la memoria, hay una memoria interna, íntima, pero también colectiva, y de eso se debe hablar. Siguiente, un pensamiento crítico y rol del poeta. Se incide mucho en el rol del poeta. ¿Cuál debe ser el rol? Hablar del pueblo, hablar de esta angustia cósmica y hacer el llamado a la acción. Siguiente. Del origen al proyecto de nación, igual, ¿no? Si como antes fuimos una cultura, fuimos los huaris, y cómo se pretende impulsar o imponer proyectos de nación. Siguiente,
Teodosio Olarte Espinosa, de igual manera, habla sobre la verdad sin temor como intención poética. Siguiente, por favor. Bien, la necesidad de cantar y luchar, igual, o sea, como intención poética. Siguiente. En caso de Marcial Molina, tenemos la ironía enfrentando la versión oficial. La ironía, ustedes saben que es un recurso de cómo decir verdades, ¿no? Claro ejemplo, también está presente como intención poética decir la verdad. Siguiente, el origen, del origen a la nueva piedra de Huamanga. En este caso, él habla el origen como Huaris, como mundo andino, y cómo debemos volver a ello. Y la nueva piedra de Huamanga hace referencia de cómo se talla la piedra de Huamanga, la humanidad, la sociedad, ¿no? Bien, siguiente, por favor. En este caso, la fuente suprema y el rol del letrado, el rol del poeta, y bueno, básicamente sería, reitero, hablar del pueblo, de su situación, de su acontecimiento y defenderla, ¿no? Del espacio del cosmos y defenderla. Siguiente. Bueno, también Marcial habla del espacio, el espacio torturado y las causas de lucha. En este caso, esto también se inserta en el tema de pues, la lucha política, la poesía social, ¿no? O como ya ustedes lo puedan denominar. Siguiente. Marcial Molina habla también esto dentro del mundo andino sobre Ayacucho como espacio y explica Aya y la otra mitad Cucho. Y es muy interesante porque en Aya él menciona que, bueno, Aya es la muerte, y esto aquí hablamos de esa dualidad que les mencionaba, ¿no? No es la muerte como lo malo, lo trágico, sino dentro de esta dualidad como algo necesario, como la luz, como algo que da inicio a algo también. Es el nacimiento, muerte, nacimiento, inicio de algo, de lo nuevo, lo viejo y así, cíclico. Y Cucho habla de, siguiente por favor, el Cucho habla de un espacio donde estarían pues los muertos héroes. En este caso estaría ahí muy cercano el Incarri. No es el rincón de los muertos común, ¿no? Es de los que van a resurgir, van a volver. Entonces, por lo tanto, nacimiento y muerte, muerte y nacimiento, ¿no? Esto hablaría la palabra de los muertos. Siguiente. Bien, conclusiones. Ya acá disculpen por exceder, si no, no habría sentido de la ponencia. Aquí tal vez ya cerramos, aquí vemos algunas conclusiones que hemos hablado. Entonces, en tanto intención poética y héroe cósmico, podemos decir que este círculo literario pidió pues hablar sobre la verdad sin temor, confrontar la versión oficial con la fuente real, la situación poética, el acontecimiento y las causas de lucha, angustia cósmica, drama cósmico, es lo que hace un texto que sea relevante y que sea poético, ¿no? Ahí está la intención poética. La memoria interna colectiva, el sueño, ensueño, pensamiento. Ese es el ensueño, el pensamiento del artista, del poeta. Bien, el pensamiento crítico, ese es el reflexivo, decir la verdad, analizar la situación, etc. El rol del poeta, y aquí como intención poética se nota claramente en estos autores que hay un proyecto de producción también. El origen y un proyecto de nación, también se incide en ello, y la llamada a la acción, la necesidad de cantar y luchar. Finalmente, estos tres escritores, poetas, y está este círculo literario, inciden sobre el héroe cósmico. Bien, muchas gracias. Por ahora es todo. Hasta otra oportunidad.